Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en este taller que hemos titulado Estudiemos Juntos con su servidor Juan Carlos Mendoza, JC Mendoza, del equipo laico al servicio de la pastoral, segundo año. Como lo hemos dicho anteriormente, este estudio no pretende sustituir la lección ni la reunión en nuestro centro. Más bien lo que busca es estudiar juntos para que cuando llegue el momento de nuestra reunión, pues vayamos lo mejor preparados. Y es que estamos en la lección 26, la confirmación y la vida eclesial, carismas para el servicio, entrega y generosidad. Si hemos dicho que el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, precisamente al cuerpo místico de Cristo, bueno, pues la confirmación es la maduración del cristiano. Podemos entender que hoy en día en la iglesia hay muchos bautizados, pero realmente son muy pocos los que viven maduramente su fe. La confirmación entonces le da precisamente esta robustez a la iglesia para que pueda cumplir su finalidad de implementar e implantar y hacer crecer el reino de Dios. Y es que la confirmación por esencia es comunitaria, pues da al cristiano las virtudes necesarias para que pueda y se pueda cumplir esta finalidad de la iglesia, de transmitir el reino de Dios. Por ello es que los apóstoles se preocupaban mucho en preparar a hombres fuertes, maduramente hablando, espiritualmente hablando, en la fe. Ello lo tenemos en 1 de Timoteo 4:14. Y es que hemos dicho que los dones de Dios no son para nuestro beneficio personal. Es decir, todos los dones de Dios que se nos da a cada uno de nosotros son para el servicio de la iglesia, y más aún, nos dice San Pablo. Hay diversidad de carismas, ministerios, etcétera, pero el Espíritu es el mismo en Primera de Colosenses 12, del 4 al 11. Porque todos formamos el cuerpo místico de Cristo, precisamente. Cada uno somos un miembro, pero de un único cuerpo. Y es que la unidad es comprendida precisamente por la madurez que nos da la confirmación. Después nos manda precisamente la función social y santificación personal. Mira, la característica de la confirmación es la labor social en pro de la Iglesia Universal y que por ende nos lleva a la santificación personal. Independientemente del carisma propio que Dios nos da a cada uno de nosotros, ciertamente los carismas son para algunos más llamativos, algunos tienen la facilidad de hablar, algunos tienen la predicar, profetizar, etcétera, pero el fin es el mismo. Y lo que tú y yo debemos de entender es que el carisma es en pro de la iglesia, al servicio de la iglesia. Y cada vez que tú das un servicio honesto, firme, fuerte por el carisma que Dios te dio a la iglesia, obviamente te estás santificando de manera personal. Y también importante hablar, dice la lección, de los carismas y la jerarquía. ¿Por qué? Porque debemos de comprender que los carismas no son ajenos a la jerarquía de la iglesia. Un caso concreto, San Francisco de Asís, no porque él haya tenido un carisma especial que Dios le da, no por eso está por encima de la jerarquía de la iglesia. Y eso debemos tener mucho cuidado. Es la confirmación, tu madurez espiritual, lo que te lo hace comprender. San Pablo menciona 4 verdades sobre la relación de los carismas y la jerarquía. Uno, el carisma está subordinado a la jerarquía de la iglesia. Un ejemplo también, pues la Madre Teresa de Calcuta. Dos, muchas veces el carisma prepara a la persona precisamente al ejercicio ministerial. Tres, algunos carismas son propiamente jerárquicos. Y cuatro, los carismas y la jerarquía son regidos por la caridad, que es el motor con el cual actúa el Espíritu Santo precisamente en su iglesia. Y luego San Pablo habla de estas relaciones trinitarias de los carismas. Comenta que los carismas también en la Trinidad se dan de la siguiente forma. Si entendemos que los carismas son un servicio a la iglesia en cuanto a la caridad, es decir, al amor, comprendemos ahora sí claramente el ejemplo de Cristo cuando le lava los pies a sus discípulos, o el amor del Padre al darnos a su Hijo único. Y precisamente esos dones, regalos venidos de Dios, se atribuyen al Espíritu Santo como un don de Dios. De aquí que la fuerza dinámica del Espíritu Santo dentro del cuerpo místico de la iglesia como efecto de la confirmación. Es decir, son tus hechos los que denotan el amor que tú tienes y que has recibido a través del sacramento de la confirmación. San Pablo lo dice en Gálatas 5:25, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Es decir, si por el bautismo somos incorporados a la iglesia, por la confirmación damos frutos en la iglesia. Podemos hablar muy bonito y todo, pero en realidad damos frutos en la iglesia. Eso es gracias a la confirmación. Para San Pablo, el principio vital del cuerpo místico es la caridad. ¿Y te acuerdas que así lo dice? Pues aunque habláramos todas las lenguas, o diéramos todos nuestros bienes a los pobres, o diéramos muy bonitas pláticas, o estuviéramos en el grado 13º, el que sea, si no tenemos amor, solo somos campana que resuena. ¿Sí me explicó?
De este modo, San Pablo nos descubre dos principios que operan dentro del cuerpo místico de la iglesia, precisamente que es la iglesia, como signos vitales. El quien opera es el Espíritu Santo y el que opera es la caridad, es decir, el amor. De aquí que para nosotros investigar cómo estamos operando en la iglesia puede ser una gran evidencia de nuestro sacramento de la confirmación. Es decir, tú analízate y dependiendo de cómo te estás dando en la iglesia, si has puesto estos carismas que Dios te dio a ti al servicio de la iglesia, si tú siempre buscas la unidad de la iglesia, si tú siempre trabajas en pro de la iglesia, entonces estás dando los frutos del sacramento de la confirmación. Y si no, solamente somos campana que suena, pero nada más, hacemos ruido, pero no estamos trabajando dentro de la iglesia. Así es que esta lección nos invita precisamente a ser fuertes cristianos, a dar testimonio en la iglesia y a poner los carismas que Dios nos dio al servicio precisamente de esta nuestra amada obra y de nuestra amada iglesia, precisamente. Luz y sal, que esta obra permanezca y se extienda por todo el mundo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.